Clasificación de las obligaciones. Por la naturaleza de la prestación, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o simplemente de no hacer. Según la dependencia, en este caso las obligaciones se clasifican en 1. Principales, 2. Y accesorias. La característica de principal o de accesoria de una obligación puede referirse a su objeto o a las personas obligadas. Son accesorias en cuanto a su objeto cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, como sucede con la cláusula penal, y son accesorias en cuanto a las personas obligadas cuando éstas las contrajeron como garantes o fiadores. Puras o simples y modales. Las obligaciones se clasifican de acuerdo con la manera como deben cumplirse en puras o simples y en sujeta a modalidades. Son puras las obligaciones contraídas para cumplirse en forma inmediata y usual. Son modales cuando ellas están sujetas a condición que puede ser suspensiva, resolutoria, a plazo, a cargo. Contrato condicional. Artículo 494. La eficacia o la resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. 2. Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla. Suspensiva y resolutiva. La condición suspensiva es un suceso futuro o eventual que determina la eficacia del contrato de compra-venta de tal forma que las obligaciones quedan paralizadas o suspendidas hasta el cumplimiento de la condición. Dicho de otro modo, es aquella que hace depender la efectividad del contrato y la exigibilidad de las obligaciones nacidas del mismo de un suceso eventual o futuro. Cumplimiento de la condición suspensiva. Artículo 496. La condición suspensiva se tiene por cumplida cuando, primero, el acontecimiento se ha realizado. 2. El deudor ha impedido su realización. 3. El acreedor ha empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla y ella no se realiza. 4. Habiéndose convenido en cierto plazo para la condición, el plazo expira sin haber sucedido el acontecimiento previsto, o cuando antes del plazo hay seguridad de que no sucederá. Efectos de la condición suspensiva cumplida. Artículo 497. Los efectos de la condición suspensiva cumplida se retrotraen al momento en que se celebró el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes o que resulta otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. Suspensiva y resolutiva. Condición resolutoria, cuyo cumplimiento resuelve la obligación volviendo las cosas al estado que tenían como si la obligación no hubiera existido. La condición resolutoria es la definición de una garantía de pago. Suele tratarse de una cláusula que se incorpora a un contrato cuando se conviene o acuerda un determinado precio aplazado. Es la forma en la que el vendedor se asegura de hacer el cobro del pago correspondiente. Efectos de la condición resolutoria cumplida. Artículo 501. Cumplida la condición resolutoria, el derecho se resuelve retroactivamente al momento de haberse formado el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes y que resulte otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. Condición casual. Depende exclusivamente del azar. Esta condición no está bajo el poder de las partes. Artículo 504. Condición casual es válida. La condición que depende únicamente de la casualidad y que de ninguna manera está bajo el poder de las partes. Protestativa. Depende de la voluntad de las partes. Se subdivide en condición puramente protestativa y condición simplemente protestativa. Condición puramente protestativa hace que la ejecución del contrato dependa única y exclusivamente de la voluntad de una de las partes. Ejemplo, regalo esta casa siempre que yo quiera. Condición simplemente potestativa, depende de la voluntad del acreedor, por lo tanto es válida, depende de la voluntad de una de las partes y de un hecho material que debe realizar la parte que se obliga. Te venderé esta casa siempre que viaje. Mixta. Depende de la voluntad conjunta de una de las partes y un tercero determinado. Ejemplo, te regalo una casa si contraes matrimonio con José.
Artículo 506. Condición mixta será válido en el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de una de las partes y de una tercera persona determinada. Condición posible. La condición posible es aquel evento que material, moral y jurídicamente susceptible de ser realizado. Condición imposible. La condición imposible no se puede realizar, en cuyo caso se considera la condición como no puesta, pero si la condición ha sido causa esencial para la celebración del contrato. Este es nula. Artículo 507. Condiciones ilícitas o imposibles. Las condiciones ilícitas y las condiciones imposibles se consideran no puestas, salvo que la condición haya sido el motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo. Condición imposible. Una condición es materialmente imposible. Ejemplo, te doy 5.000 bolivianos si tocas las estrellas. Una condición es jurídicamente imposible. Compro tu casa si me vendes la herencia de tu padre que aún vive. Obligaciones de objeto múltiple. En este caso, las obligaciones se clasifican en conjuntativas, alternativas y facultativas. Son conjuntativas aquellas obligaciones con pluralidad de prestaciones en las que el deudor tiene que cumplir todas ellas. Las obligaciones conjuntivas no presentan particularidad alguna. El deudor debe cumplir todas las prestaciones prometidas, como si se tratase de las obligaciones independientes y distintas. Las obligaciones es alternativa cuando existen diversas potestaciones, pero el deudor debe cumplir por completo solamente una de ellas. Se trata de obligaciones disjuntas en las que se debe practicar una elección, bien por el deudor, bien por el acreedor, por un tercero o por el juez. La obligación, en fin, puede ser facultativa. En este caso, ella tiene por objeto una sola prestación, pero se otorga al deudor la facultad de sustituir para los efectos del pago esta presentación por otra. Obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación divisible es aquella susceptible de cumplimiento parcial, es decir, que puede ser cumplida por partes sin desnaturalizar la obligación ni disminuir desproporcionalmente su valor. Es indivisible aquella que no es susceptible de cumplimiento parcial. Obligaciones divisibles e indivisibles. Por tanto, lo que determina la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación es la naturaleza de la prestación. Prestación divisible es la susceptible de realización parcial e indivisible lo que no lo es, y se entiende por realización parcial la posibilidad de descomponerse la prestación en varias partes de contenido igual o homogéneo, contenido cualitativamente igual, aunque cuantitativamente inferior. Obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias, entendidas como aquellas que tienen por objeto el pago de una cierta suma de dinero, son las más difundidas en la experiencia jurídica y merecieron singular atención por parte de nuestro legislador, quien dictó normas especiales para su regulación en el Código Civil boliviano.